Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva entrevista. Es un auténtico placer y bueno, nosotros decimos que es de bien nacido el ser agradecido. Y Gabriel me invitó a su canal de YouTube y a mí me hacía mucha ilusión invitarle al mío, al de Idiomas en Positivo. A Gabriel lo conocí en LinkedIn, la red profesional por excelencia, pero si algo me gusta de Gabriel es lo persona que es lo que más me atrae de todo lo que publica, porque siempre deja muy claro el trato humano que tiene, el fondo que tiene. Y creo que eso es una de las cosas que le ha llevado a la propuesta educativa de la que vamos a hablar hoy. Nos va a acercar dos realidades importantes en el mercado hispanoparlante, que es el acceso a la formación, la importancia del desarrollo personal y profesional a través de la educación y cómo está muy limitado para según qué colectivos, y también cómo el idioma, el inglés, puede ser un impedimento y cómo él ayuda a salvarlo, y luego explicaremos cómo yo también ayudo a salvar esto y cómo hemos colaborado. No voy a presentar su carrera, quién ha hecho qué, porque prefiero dejarlo a él y que nos explique él quién es Gabriel Raña Noya. Bienvenido. Hola, bueno, antes de nada, pues agradecerte, de verdad. Un placer acompañarte en este espacio y bueno, espero que pasemos un buen ratito y que la gente que nos vaya a ver se pueda llevar información de valor. Bueno, ¿quién es Gabriel Rañanoya? A ver, el del medio de 5 hermanos, de una zona de España que se llama Galicia, al otro lado del norte de donde estás tú. Y bueno, pues un muchacho que creció toda su vida siendo un poquito fastidioso, muy molesto para mi madre. Eso me llevó a ganarme unos cuantos guantazos en mi vida, pero bueno, digamos que era parte de, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre me ha gustado mucho mirar un poquito más allá, ¿no? O sea, no el sí porque sí o el no porque no, sino que me gustaba entender un poquito la razón de las cosas y sobre todo el para qué de las cosas, ¿no? Que es algo que pasan los años y me sigo rigiendo mucho por eso. El por qué yo sé que es importante detectarlo en muchas de las situaciones, pero yo soy una persona del para qué. Si voy a hacer algo, si voy a tomar una decisión, ¿para qué lo hago? ¿Qué intento conseguir? ¿O a quién intento beneficiar? O lo que sea. Entonces, bueno, crecí como adolescente en una ciudad pequeñita, en La Coruña, 250.000 habitantes. Como siempre, pues un muchacho activo, deportista, fútbol, borracheritas por ahí de cuando éramos jóvenes, lo que hemos hecho todos, ¿no? Y en el año 2006 me marché a vivir al Reino Unido. Tengo un hermano mayor que vive allá desde hace muchísimos años, entonces él me echó una mano en los inicios y me fui con un proyecto de 3 años para aprender inglés, curiosamente, y terminé estando 6, porque me gustó mucho, me identifiqué mucho con, o sea, me gustó una parte del Reino Unido, que es la parte en la que ellos piensan desde el punto de vista de trabajo y de negocios. Es una filosofía muy diferente a lo que son los países latinos, incluidos los españoles o los del sur de Europa, como nos dicen. No me gustaba tanto el estilo de vida, pero bueno, digamos que fui encontrando la manera. Y luego en el 2006, pues bueno, doy el salto hacia Latinoamérica, llego aterrizo en Colombia. De ahí, bueno, pues empezamos a meternos siempre muy en el mundo educativo, en el mundo de la formación en línea. Es algo que yo lo vengo trabajando y lo defiendo mucho, no ahora en los últimos 13 o 14 meses, sino desde hace 20 años. Y bueno, y nos establecemos en Colombia con la que es mi esposa, que nos conocimos en los tiempos que vivíamos en Inglaterra y dijimos, bueno, ¿qué? ¿Colombia? Dijimos, bueno, pues Colombia, vamos a ver qué pasa por allá. Yo nunca había venido a Latinoamérica, entonces dimos el salto, saltamos el charco y bueno, y hasta hoy. Entonces siempre muy vinculados con temas relacionados con gente, ¿no? Yo lo digo mucho en mis perfiles, no sé si ahora está en el de LinkedIn, pero bueno, siempre me he considerado un apasionado por la gente, su formación y su desarrollo, ¿no? Y hasta el punto de ser hasta, como me decía mi madre, que bueno, tú eres el único de los hermanos que le dan una bofetada de un lado y pone el otro, ¿sí? Entonces, pero me da igual, me gusta y creo mucho en la gente y yo sé que hay muchísima más gente buena que mala, y aunque de vez en cuando hay que llevarse malas experiencias, pues también son aprendizaje. Entonces me gusta mucho hacer cosas que tengan impacto directo en la gente y bueno, la formación pues siempre ha sido una de ellas. Efectivamente, es un vehículo fantástico para ayudar en el desarrollo personal
y profesional de las personas. Comparto totalmente porque es también mi objetivo, en mi caso, a través del idioma. Explícanos, ¿cómo nace entonces? Entiendo que siempre has estado vinculado con el tema de la educación, pero ¿cuándo y cómo nace Educon EU Escuela de Posgrados? Bueno, pues mira, yo por los primeros 8, casi 10 años en Latinoamérica trabajé con instituciones educativas españolas, curiosamente, que llegaban al continente queriendo abrir mercado, abrían sus oficinas y estas cosas, y bueno, y digamos que siempre les gustaba tener una persona institucional, perdón, que fuese de origen español, bueno, y ahí funcionamos muy bien, ¿no? Y entonces estábamos metidos en ese mundo, pero era muy enfocado al mundo del posgrado, es decir, los másters para que alumnos o personas latinoamericanas fueran a España o las hicieran en línea, había las dos modalidades, ¿no? Pero a mí, en mi cabeza inquieta y fastidiosa, siempre me rondaba una idea, o más que una idea era, siempre me rondaba una pregunta que me molestaba, y era la siguiente. ¿Qué pasa con todas aquellas personas que no pueden pagarse un máster? Que cuando vienes a un continente como Latinoamérica, que es maravilloso, encuentras unas diferencias socioeconómicas muy grandes comparado, por ejemplo, con lo que estamos acostumbrados a ver en Europa, aunque ahora se esté pasando un momento difícil en todas partes, ¿no? Y te das cuenta de que la gran mayoría es gente que viene muy de abajo y que se mantiene muy abajo porque, bueno, desgraciadamente los sistemas económicos, los gobiernos o lo que sea, no les dan las oportunidades que nosotros consideramos que deberían, ¿no? Entonces yo decía, bueno, ¿y esa gente qué? ¿Qué hay para ellos en el mercado? Desde un contexto internacional, porque lógicamente formación hay muchísima para todo el mundo. Los gobiernos hacen esfuerzos, tienen instituciones que dependen directamente de ellos, que dan hasta formación gratuita y todo ese tipo de cosas. Y lo hay. Y en Colombia hay una que es gigantesca. Pero yo lo enfocaba mucho desde el punto de vista internacional. Yo decía, bueno, que una persona venga de una clase social baja, pues no quiere decir que no pueda tener un poquito de ambición en la vida, ¿no? Debería poder tenerla. Obviamente hay que ser moderado también en esas ambiciones porque se pueden volver en contra, pero hay que tener un poquito de ambición, hay que ser inquieto, hay que querer algo, ¿no? Y empezamos a pensar, bueno, obviamente los másters son un producto completamente diferente, entonces nos enfocamos hacia el mundo de los cursos en línea. Claro, tú me dirás, coño, Gabriel, pero es que los cursos en línea, ahora en el mundo debe haber más de 2 millones disponibles. Y es cierto, hay montones, de todos los olores, colores, sabores, aromas, lo que tú quieras. Entonces empezamos a hurgar un poquito más. Y dijimos, bueno, ¿cuál es ahora mismo, desde mi punto de vista, las dos grandes barreras que existen en el mundo de la educación internacional? Y te las voy a dar en orden, para lo que yo entiendo que es de la más grande a la menos grande. Una, el idioma. Sin duda. O sea, ni España ni Latinoamérica, y tú lo sabes que estás en este mundo, tienen las tasas de bilingüismo que nos gustaría. No las tenemos, o no las teníamos. Aquellos que tuvimos la fortuna de coger el toro por los cuernos, pues bueno, cambió la cosa, pero al principio no las teníamos. Entonces, claro, yo cuando estaba en España siempre tenía el sueño de hacer unos estudios de algo en Inglaterra. Siempre lo tuve, ¿no? Y claro, después de que mi hermano se marcha, porque mi hermano se marcha a vivir a Inglaterra cuando yo tenía 11 años, ¿no? Entonces siempre había esa aspiración de ir al Reino Unido y estar allá, y cuando llegáramos a casa de mi hermano y nos encontráramos con mi cuñada, que aunque es italiana de nacimiento, que habla en inglés, decías, no, hay que saber entenderse con ella, ¿no? Bueno, todo ese rollo. Pero claro, cuando dices tú, cuando ya llegas al punto de decir, bueno, quiero hacer un curso, un máster o lo que sea en Inglaterra, pues hoy en día muy seguramente el precio no es el que más te echa para atrás. Lo que te va a cerrar la puerta de golpe en las narices es el idioma. O hablas inglés o no hay forma de entrar. Es así de sencillo. Y lo mismo te sucede en Estados Unidos, en Canadá, en Nueva Zelanda, en Australia, bueno, digamos en los países de habla inglesa, ¿no? Y el segundo es el económico, aunque ese sí es cierto que ese se ha venido flexibilizando muchísimo, ¿no? Hoy en día hay mucha oferta de formación en línea a unos precios muy económicos. Podríamos hasta entrar en el debate de que sean demasiado económicos, ¿sí? Cuando tú ves cursos por ahí en $7, 8 euros, que dices tú, carajo, pero oye, de vocación sola nadie vive, ¿no? O sea, la caja hay que moverla de vez en cuando, si no estamos mal. Entonces, pero bueno, obviamente son modelos de negocio diferentes, gente con grandes inyecciones de capital.
Entonces nosotros dijimos, bueno, ante el problema del idioma, decidimos lanzar Educon. Y Educon es una oferta formativa de cursos cortos y lo que en Latinoamérica, menos en Argentina, se llaman los diplomados, que son programas que van hasta 180 horas de intensidad, más o menos. Pero ahí fue donde empezamos a rizar un poco el rizo. Y dijimos, bueno, tenemos que ser capaces de montar una oferta que sea dictada totalmente en español, pero que a la hora de certificarse tenga un socio anglosajón. Y que a la persona no se le exija que tenga que estudiar en inglés. ¿Y por qué lo hicimos así? Porque cuando empezamos a concebir la idea de Educon, lanzamos una encuesta, muy, obviamente, muy tradicional, muy doméstica, como se dice, pero hicimos una sola pregunta, y fue, ¿a ti te gustaría incorporar un certificado norteamericano a tu currículum? Si la respuesta es sí, ¿por qué no lo tienes? Y a la respuesta siempre vinieron, a la pregunta, perdón, siempre vinieron 3 respuestas. Fueron casi el 100% y fue, primero, no hablo el inglés. Hablo para comprar un McDonald's, para entrar a un parque de atracciones, para subirme al metro, pero no para hablar, por ejemplo, de coaching, de ninguna manera. De supervivencia, 2, vaya. sí, lo elemental, cuando vas de vacaciones y le preguntas a uno, me sacas una foto, bueno, esas cositas que hace uno, ¿no? 2, o cuando íbamos de vacaciones, no puedo viajar, de ninguna manera me puedo ir 2 meses, 3 meses, 1 año a otro país, es imposible, tengo obligaciones, mis recursos económicos no dan para eso, o lo que sea. Y 3, esos países son caros. Y es cierto. Sabemos que los estudios en los países anglosajones pues están a un nivel en cuanto a costes mayor, por ejemplo, a lo que sucede en España. Sobre esas 3 barreras dijimos, ahí es donde tenemos que montar el proyecto. No te preocupes por el idioma, porque te lo vamos a montar todo en español. No te preocupes por viajar, porque va todo en una plataforma que la puedes acceder desde cualquier lugar del mundo, a cualquier hora y desde cualquier dispositivo electrónico. Y no te preocupes por los precios, porque los hemos llevado, pues no a $8, pero sí a unas tarifas muy al alcance de todo el mundo. Por ejemplo, un curso como el que tú tienes, que es un curso de unas más o menos 50, 60 horas de intensidad. Se consigue en la página en $65, incluido el certificado. Entonces, ¿qué sucede cuando una persona hace esto? Pues primero, vale, podríamos entrar en el debate de que lo ideal sería que a la gente le enseñáramos inglés. Pero tú y yo sabemos muy bien que eso no es tan sencillo como decirlo así, sin más. Hay un montón de componentes paralelos, ¿no? Entonces, como sabemos que pretender que el 80% de la población sea bilingüe en 10 años es algo que no es para nada realista, y seamos honestos, no va a suceder, pues hay que ver cómo podemos capear o torear ese toro, por decirlo así, pero que la persona siga pudiendo tener esas ambiciones y pudiendo acceder a ello. Entonces, lo hicimos con esas 3 grandes promesas de valor. Y hoy en día, pues claro, cuando tú nos puedes preguntar, oye, ¿quién es tu público? Yo digo, no, cualquier persona hispanohablante que se encuentre en cualquier lugar del planeta. No hay ningún tipo de restricción. Entran a nuestra página web, compran el curso que les interesa, el pago se procesa de inmediato, la plataforma les manda un correo de bienvenida de inmediato y está estudiando. Entonces, también es cierto que en el mundo de los cursos en línea, pues hay 2 públicos muy bien diferenciados, ¿no? Está el público que es la gente que ha tenido la fortuna de ir a una universidad o incluso hacer algún posgrado, que buscan estos cursos cortos porque necesitan actualizarse en algo específico, pero para ellos digamos que el certificado no es el punto clave porque es que ellos ya tienen su máster o su MBA o sabe Dios qué, ¿no? Pero luego viene la otra parte de la tortilla, que es la más grande, que es la gente que busca los cursos cortos porque no tiene forma de pagarse un posgrado. Y en muchos casos no tienen forma de pagarse ni siquiera una carrera. Porque las universidades públicas en Latinoamérica, quitando países muy excepcionales, son casi todas privadas. Y las públicas son poquitas. Entonces las plazas que hay son muy, muy pocas y es muy difícil entrar, ¿no? Entonces se convierte en un círculo vicioso donde la gente queda por fuera. Entonces ellos buscan alternativas porque siguen teniendo ganas, porque siguen teniendo ese toquecito de ambición y decir, claro, coño, mis papás son humildes, no somos bollantes, pero hombre, yo quiero formarme lo mejor que pueda. Entonces cuando esa persona toma ese curso y le llega ese certificado y lo incorpora en su currículum, pues le permite competir de otra manera. También es cierto que hay que ser muy cauteloso, ¿no?, con la información. Que te hagas un curso en liderazgo no te va a hacer gerente de recursos humanos de Movistar en España. A ver, sí, hay que
Hay que, sí, las cosas como son, las peras son peras y las manzanas son manzanas, ¿no? Bueno, Pero acceder al mercado laboral más preparado y con un currículum más vestido y que realmente te abre más puertas. y que en su mundo pueda competir mejor. Claro. Y que en su mundo y en su entorno, pues su currículum llame la atención. Porque de repente hay un conocimiento adquirido, que eso lo hay en cualquier curso que hagas, porque siempre se adquiere conocimiento, pero además hay un aval, en este caso, de una universidad internacional. Así nace Educon y así, bueno, pues cumplió 2 años el pasado 1 de septiembre. Es un proyecto joven, pero que viene desempeñándose muy bien. Y ahí queremos seguir. Ahí queremos seguir. Lógicamente, cualquier persona que quiera estudiar con nosotros es bienvenida, pero actividades que nosotros hacemos para salir a buscar estudiantes siempre se orientan un poquito hacia esas clases sociales o estatus económicos un poquito menores que sabemos por conocimiento de causa, porque lógicamente pues hemos tenido la suerte de viajar bastante a Latinoamérica y conocemos bien lo que es la realidad económica del país. Entonces, las grandes masas están abajo. Y ahí es donde queremos pues, dar una oportunidad y generar un impacto. Sí, la verdad es que recuerdo, Gabriel, cuando te conocí, ahora era un año, más o menos, que nos conocimos y que conocí tu propuesta y la verdad es que me pareció muy, muy atractiva, con un componente social muy, muy importante y cuando me propusiste colaborar con un programa que ayudara a esa realidad del idioma, pues me pareció una muy buena oportunidad también de poder colaborar y ayudar. Y efectivamente, como bien dices, por supuesto que aprender idiomas y sobre todo el inglés es algo importante y no negociable en la mayoría de las ocasiones, pero somos conscientes de que no es un proceso fácil, que no es simplemente ponerse y ya está. Entonces, la idea del programa que desarrollamos de manera conjunta era precisamente para ayudar a quien quiere seguir con el idioma, quiere avanzar o quiere entender por qué no le ha funcionado y cómo hacerlo, puede hacerlo gracias al programa que preparamos de coaching de idiomas para Educon. Así que esa es la oferta que está para ayudar también en la experiencia del idioma. Cuéntanos un poco qué tipo de colaboradores componen el claustro y, por lo tanto, qué tipo de formaciones académicas, cuál es la oferta que tenéis. Bueno, hay un grupo de personas fantásticas, como lo eres tú, en diferentes campos del conocimiento. Lo que hacemos es que los cursos, pues lógicamente, cada curso es dictado por una persona experta en eso. No nos gusta la idea de que haya 15 cursos dictados por una sola persona, porque pues yo entiendo que hay gente que tiene muchísimo conocimiento, pero bueno, también es cierto que hay que dejarle un pedacito a la tortilla a todo el mundo, ¿no? Y no comérnosla sola entre dos. Yo, por ejemplo, a mí siempre me lo han dicho desde el principio: oye, Gabriel, ¿por qué no montas tus cursos? Y yo tengo claro que mi función en Educon no es esa. Entonces, mi función es otra, y los profesores como tú y los expertos, la gente que de verdad sabe ya no solamente de los temas, sino de cómo montar un curso, que es otro conocimiento paralelo, pues no soy yo, ¿vale? Entonces, mejor me hago un ladito. Entonces, los profesores son gente gente de muchísima trayectoria, o sea, se busca gente con años de experiencia. La gran mayoría, como es tu caso, pues tienen sus estudios de posgrado en los campos específicos, hay algunos doctorados en la página también. Y básicamente, pues es gente que se dedica a la industria en el día a día. Por ejemplo, pues tú eres una persona que tienes un curso de coaching para idiomas y tu actividad diaria es precisamente pues ser coach para idiomas. Una persona que nos maneja el curso de cómo hacer negocios en redes sociales, que no es cómo hacer anuncios en Facebook ni nada de eso, sino que es la estrategia que tú debes diseñar en tu actividad o en tu empresa antes de salir al mundo de la red social, es el dueño de una agencia de publicidad. No sé, el curso de marca personal pues lo dicta nuestra compatriota en España, que es una doctora en comunicación, que dicta conferencias en medio mundo, que tiene 7 libros publicados, es decir, del tema sabe un poco, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, siempre buscamos que sean gente en la industria,
que vengan de ese background y que sepan muy bien de lo que hablan, no solamente desde la teoría, sino que nos cuenten. Sí, la teoría hay que tenerla, por supuesto, pero luego hay que saber cómo llevarla a la práctica y hay que compartir las experiencias de, bueno, sí, implementaciones exitosas si tú quieres, pero también hay que compartir las que no salieron tan bien, o las que a lo mejor salieron bien después del tercer o cuarto intento, que de esas hay muchas también. De hecho, yo pensaría que son las que más, ¿sí? Pero claro, a la gente le gusta escuchar el caso de éxito y yo, pues como siempre he sido de ir al revés, a mí me gusta escuchar los casos de fracaso, que yo tampoco les llamo fracaso, me gusta escuchar las equivocaciones. Claro. ¿Cómo te equivocaste? ¿Qué fue lo que llevó a equivocarte? ¿Qué decisiones tomaste? ¿Qué análisis has hecho? ¿Y qué cambios has implementado? Para mí ese es uno de los mayores aprendizajes que hay en la vida, sin demeritar, por supuesto, las cosas bien hechas y las cosas que salieron bien. Pero además, que esa es otra de las cosas que tú y yo hemos hablado en varias ocasiones, es que tenemos que darnos esa licencia, ¿no? Tenemos que darnos ese permiso a equivocarnos. Es imposible, o sea, es que es tal el grado de presión que nos ponemos a nosotros mismos y que luego te das cuenta de que nadie más te la pone. Exacto. ¿Sí? Y yo esto lo recuerdo mucho hace un par de años en una charla que les di a unos universitarios aquí en Colombia y les pedí hacer un ejercicio muy cortito de 1 minuto, ¿sí? Y les pedí que cerraran los ojos. Y cerraron los ojos. Todavía era una charla presencial, ¿no? Entonces era fantástica. Bueno. Entonces los chicos cerraron los ojos. Entonces yo les di las instrucciones que eran, tienes que empujar tu mente, o sea, hacer memoria lo más fuerte que puedas, llevar tu mente lo más atrás en el tiempo y detectar aquellas cosas que hayas hecho bien al primer intento. ¿Vale? La instrucción es clara. Sí, Gabriel, listo, tiempo. Entonces ahí los veías a todos estrujándolos, frunciéndose. Listo, pasó el minuto. Entonces hubo uno valiente que dijo, sí, yo sí. Fantástico, oye, felicidades, enhorabuena. Los demás, no. Y realmente el razonamiento era ese. Es que nacemos, desde el día que salimos a este mundo, salimos equivocándonos. Todos los días. Tanto o más que acertando. Entonces, cuando nos volvemos adultos, por algún motivo que nadie entiende, resulta que las equivocaciones, que no fracasos, porque yo el fracaso lo entiendo como un término absoluto. Y para mí no hay nadie en esta vida que sea un fracaso absoluto. Todo el mundo comete errores específicos en momentos específicos. Pero entonces tenemos que darnos la paciencia, tenernos la paciencia de que en algún momento, queramos o no, la equivocación llega. Y va a llegar muchas más veces de lo que pensamos. Sí. Creo que se ha congelado. Hola. Sí, Se congeló un ahora segundito, ¿no? se ha congelado. Vuelve a ¿Sí? decir Vale. que la equivocación es necesaria o llega. La equivocación llega, queramos o no. Entonces, cuando tú ves gente adulta, por ejemplo, cuando pues, hablo mucho con gente así sobre emprendimiento y ese tipo de cosas, es decir, oye, ¿y desde cuándo? O sea, ¿dónde has leído tú o quién te ha compartido la experiencia de que vayas, montes un emprendimiento y a los 6 meses ya tengas el Mercedes a la puerta o ya te has comprado una casa en la playa? Es que el mundo no funciona así. Y en el camino vienen las equivocaciones. Y yo sé que a nadie le gusta equivocarse, por supuesto. Y si la equivocación encima conlleva un daño fuerte o hay un perjuicio económico, pues es peor. Pero van a venir. O sea, es como el que sale por la mañana y llueve. O sea, ya tú decides, ¿no? Te quejas porque llueve, va a llover igual, ¿entiendes? O sea, o sacas el paraguas o te quedas en casa. Entonces, el tema es los errores, hay que darlos por bienvenido. Y cuando lo traemos al entorno específico, por ejemplo, del aprendizaje de un idioma, muchísimo más. Muchísimo más, ¿sí? Porque al final lo que haces cuando estás aprendiendo es cagarla día sí día también. ¿Sí? Le pegas mal al acento, conjugas mal el verbo, pones antes el pronombre que el no sé qué, bueno, en fin, es una serie pero que al final dices tú, pues ese es el camino que hay que dar para decirlo bien, ¿no? Exacto. Es que no se puede aprender sin equivocarse. ¿No? Forma parte Y no para, ¿eh? Y eso no para. Eso No. aun cuando creemos que somos ya... Pero si yo digo una cosa, mira, Paloma, quitando estudiosos, escritores, catedráticos, una persona del común, como tú y yo, ni siquiera hablamos bien nuestro propio idioma. Exacto.
O sea, hay un montón de palabras que no conocemos, Claro. hay un montón de errores ortográficos que cometemos, que si ponemos la coma donde no es, o todas esas... Ahora tú imagínate aprender otro. Sí. Yo recuerdo que mi madre me decía, mi madre hablaba muy bien castellano y me decía, hija, tú cada vez hablas más idiomas, pero peor castellano. Y es verdad, y es verdad. Pero fíjate, mi hermano el mayor es un hombre de 53 años que se fue para Inglaterra cuando tenía 18. ¿Mm? Entonces, claro, cuando nos encontramos, lo vacilamos mucho, porque a él ya le salen todas las coletillas inglesas. El famoso que sabes, los ingleses lo dicen muchísimo, ¿no? Y hay palabras que ya no le salen en español. Sí, Entonces, claro, nosotros lo vacilamos con el famoso Spanglish y todo ese rollo, pero imagínate, claro, lleva ya casi el doble de años en el Reino Unido de lo que vivió en España. Es lógico, ¿no? sí. Pero al final tienes las dos lenguas ahí, o los dos idiomas, pero bien del todo no se llega a hablar nunca ninguna. Mm. Yo creo que ninguna. Exacto. Sí, a mí, por ejemplo, me cuesta mucho decir que domino un idioma, ¿no? Yo es que no domino ni el mío, no domino ni el castellano, con lo rico que es, Ujú. y al final tengo como muy limitado el vocabulario, ¿no? Soy consciente de ello. Entonces, no domino ninguno, lo que sí que hago es disfrutar con todos y comunicar con ellos, mejor, peor, y se trata de eso, ¿no? De ir sumando y de ir ampliando conocimiento y efectivamente, como tú decías, de aceptar el error como proceso de aprendizaje y de Ujú. desarrollo, y que quiere decir que estás llevándolo a la acción. Lo que pasa es que, mira, también es un tema complejo desde mi punto de vista, ¿no? Porque todos estos sistemas establecidos en los que vivimos, ¿no? Porque son millones de ellos, o sea, hay uno de ellos que a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención, ¿no? Que es eso de que cuando tú ves, no quiero entrar en crítica con el tema de reclutamiento, no se trata de eso, se trata de un ejemplo curioso nada más, que te piden, no, inglés al 80%, para, por ejemplo, no sé, para entrar en una empresa, para tener un cargo gerencial o lo que sea. Y uno pregunta, ¿y quién determina si yo tengo el 80% o no? ¿Quién? ¿Unas pruebas psicométricas estandarizadas donde ni siquiera me dejan hablar? ¿Eso es un 80%? Mm. Te lo digo, mira, yo cuando llegué a Colombia, esto fue julio del 2006, me fui a una escuela de inglés para ser profesor. Dije, bueno, pues mientras me voy encontrando otras cosas o monto un chiringuito o lo que sea, pues ganarme ahí unas perrillas, ¿me entiendes? Hacer algo. No me dejaron, porque yo en aquel momento, de los 6 años que viví en el Reino Unido, nunca me preocupé de sacarme los certificados. ¿Mm? Después lo hice, pues me puse en contacto con la Universidad de Cambridge y todo el rollo, hice los temas y los tengo. Pero en su momento yo le decía, pero no me vas a dejar ni hablar contigo. Porque, perdóname si me equivoco, pero las clases con los estudiantes son clases orales, ¿verdad? Sí. Pues yo lo hablo bastante bien. No del todo, pero me defiendo. No me dejaron. Entonces yo le decía, oye, ¿y tú a qué nivel de inglés estás? Y se me quedaba mirando como, y dije, no, por favor, no te ofendas, que no quiero ofenderte, solo quiero entender. No, yo al 90%. ¿Y quién lo dice? Porque a lo mejor resulta que tú y yo nos ponemos a conversar y mi pronunciación es mejor que la tuya. Pero tú dices que tienes un 90% y a mí no me dejas ni siquiera hacer una prueba oral cuando vengo de vivir 6 años metido hasta las cejas en un país de otro idioma. Entonces, eso sucede mucho. Entonces, se trata de estandarizar mucho o de porcentuar mucho el conocimiento cuando eso es un error garrafal, desde mi punto de vista. Sí, sí, una cosa es el nivel que tú tienes sobre papel y después la capacidad, la comodidad y la seguridad que tienes para aprovechar esos conocimientos teóricos cuando tienes que llevarlos al contexto real, al mundo real, como yo digo. De hecho, si me permites, uno de los recursos gratuitos que tengo en la web es precisamente una evaluación del desempeño para que evalúes no los conocimientos que tienes de inglés, sino, o del idioma que sea, en realidad porque aplica a cualquier idioma, sino cómo los estás aprovechando, cómo te sientes, cuánto evitas o buscas ocasiones para utilizar eso, porque al final eso es lo importante, mucho más que un título, más allá de que, bueno, los títulos yo creo que a veces es un modo de cribar fácil. Sí,
Y yo creo que además también es cierto, o sea, cuando yo viví en el Reino Unido, hombre, yo no sé cómo eran los demás, pero me atrevería a decir que la gran mayoría de nosotros primero lo hablábamos y después te preocupabas de ir leer, empezar a escribir, redactar, comprensión de lectura, todas esas cositas, ¿no? Pero a ti lo urgente para tú desenvolverte en tu día a día era hablar, coño. Porque con el hablar conseguías un trabajo, porque con el hablar pues te sentabas en una escuela de inglés donde simplemente ibas a escuchar y eran clases donde poca teoría te daban, era solamente acostumbrar el oído, acostumbrar el oído, acostumbrar el oído. Entonces, hay mucha gente que luego hizo la tarea de la parte oral, o perdón, escrita y lectora, hay gente que no. Pero te puedo decir que los escuchas hablar y te quitas el sombrero. Claro. Una riqueza en el vocabulario, una pronunciación fantástica, y luego les pides que lo escriban y no. A mí, por ejemplo, me sucedió con el italiano. Cuando yo vivía en Inglaterra, compartí trabajo muchísimos años con gente italiana, de Nápoles, de Sicilia, algunos de las afueras de Turín. Y llegó un momento en el que yo le decía a mi hermano, coño, yo no vine a esto. Estoy aprendiendo italiano antes que inglés, ¿sí? Pero bueno, me encantaba. Además que el italiano me parece un idioma divertidísimo, ¿no? Es genial. Y llegó un momento en el que, o sea, nunca fui fluido fuerte, pero llegó un punto en el que me defendía. De hecho, me fui de vacaciones a Italia y no tuve ningún problema. Nunca me preocupé por leerlo ni escribirlo. Nunca. Entonces, cuando resulta que volví al trabajo y a lo mejor, pues no sé, una persona de la empresa se iba y entraba otra nueva, y era un italiano y te decía, oye, pero tú eres italiano, no, yo soy español, oye, pues qué bien lo hablas. Y yo, coño, pues gracias, ¿sí? Y yo pensaba para mí, no me pidas que lo escriba, porque no tengo ni idea, ni leerlo. Claro. Pero hay ese orden en las cosas también, que muchas veces se exigen unos niveles de inglés que luego nunca se utilizan. O sea, un inglés escrito, ¿para qué? ¿Alguna vez vas a informar, vas a reportar en inglés a tu jefe de habla hispana? No, no me parece, no creo que vaya a suceder, ¿no? Claro. Vas a tener una reunión de negocios en inglés hablada, bueno, pues tienes Sí, el es muy desarrollo. importante tener en cuenta cuando uno empieza a aprender o quiere mejorar el idioma, que tiene ya ciertos conocimientos, es tener claro en qué contexto lo va a necesitar de manera más inmediata, porque es cierto que el idioma se aprende de manera integral, ¿no? Con las diferentes habilidades, pero lo más inmediato quizás es, como tú dices, pues llamadas de teléfono o reuniones, no escrito, o otros es más escrito. Y también es muy importante que cuanto antes llevemos a la práctica, y a la práctica normalmente hablada, todo lo que vamos adquiriendo, para que no se quede en pasivo y cuando necesitas acceder a tus conocimientos de inglés, ¿qué pasa? Que no, es que no me sale nada. Lógico, Claro, si siempre has sido pasivo o el sistema tradicional de aprendizaje, que al final está pensado para completar ejercicios y pasar un examen, muy a menudo. sí, claro. Sí, yo por ejemplo lo hice de esa manera. Yo recuerdo que en su día llamé a mi hermano y le dije, oye, ¿qué hago que no avanzo? Sí, claro. Y luego encima te viene la otra patada en los dientes, como se dice, cuando te bajas del avión en el aeropuerto de Londres, por decir algo, o en el caso mío, y un guardia de esos de seguridad se te dirige y te pide algo, no tienes ni idea de lo que te está diciendo. O sea, no suena para nada igual a lo que habías estudiado en los cassettes de la época y todo ese rollo, ¿no? Sí, Entonces, sí. al final tienes que, hombre, yo sé que hoy en día, por los tiempos que estamos viviendo, pues es un poco extraño, ¿no? Pero en mi época, yo dije, no, pues yo para aprender esto me voy y punto. Y me meto allá en el medio de ellos y de hecho, el primer año y medio, casi 2 años, me negué a relacionarme con nadie de habla hispana. Me daba igual si eras polaco, de Afganistán, de donde fueras, pero que hubiera que hablar inglés. Ya. Yo, Todo en inglés. sí, yo recuerdo también, estuve un año en Brighton para aprender inglés porque ya había estudiado francés y me fui a Inglaterra diciendo, bueno, no habrá mucho español. No había muchos españoles entonces, estoy hablando del año 91, pero había un grupo de mexicanos al final. Pero yo era sí que me relacionaba con los pocos españoles, pero es verdad que era muy estudiosa. Entonces estudiaba mucho y recuerdo aterrizar un septiembre sin hablar inglés, porque había estudiado muy, muy poquito, y en noviembre levantarme un día y darme cuenta de que empezaba a entender. Y esa sensación fue espectacular. Es decir, ya Qué maravilla. entiendo lo que me dicen y
Y todo, bueno, la verdad es que Sí, es sí, una sí. experiencia muy Yo lo buena. hice, yo lo hice al principio, ¿no? Ya cuando yo me sentía ya seguro, claro. De hecho, mis grandes amigos son españoles que siguen viviendo en Inglaterra. Son una pareja española, él de Cádiz y ella de Burgos, imagínate. Ujú, Pero al principio yo pensaba, para mí no, yo necesito establecer mis bases fuertes y una vez estén, pues claro, ahí sí ya. ¿Entiendes? Y luego, claro, también el trabajo, porque hay mucha gente que van a otros países y arman como sus pandillitas, ¿no? En el buen sentido de la palabra, su grupo de amigos, ujú. pero son amigos casi todos de la misma procedencia. Entonces, por mucho que tú intentes estar en Estados Unidos, hablar conmigo en español, en inglés, no nos sale, no No nos va a sabe salir, nos natural. viene la lengua No. materna. Entonces, llega un momento en el que te metes en un círculo vicioso en el que aprendes a hablar lo estrictamente necesario para desempeñar tu trabajo y nada más. Mm, Y el resto, claro, pues sales del trabajo y te vas a tu comunidad y estás con tus amigos, pues que hablan todos en el idioma nativo. Entonces yo veía casos de gente que cuando yo llevaba 3 años en el Reino Unido, ellos llevaban 7 u 8 y el inglés era muy, ¿sabes? Decías tú, con todo el tiempo que llevo aquí, claro. deberías tener un inglés mucho más avanzado y no, porque se metieron en esa dinámica, ¿no? Pero bueno, Sí, a al veces final. pensamos que es que solo voy a aprender el idioma si estoy en el país, ¿no? Del idioma, pero es cierto que estar en ese país ayuda porque estás en inmersión, pero tiene que ser una inmersión activa, no solo por Claro, estar y va a funcionar, no, no, tienes tú que realmente estar activo, buscar, hablar, practicar y exponerte al máximo en ese idioma, si no, por estar en el país y, no y funciona. equivocarte, ¿Cómo? y equivocarte. Y equivocar. Porque lo que sucede, yo lo que he visto, por ejemplo, eh, así como nos sucedió, yo creo que a todos nos ha sucedido en alguna ocasión, estando en España, que te viene un turista extranjero, y tú ves al turista extranjero que se te acerca y te pregunta y te intenta preguntar en español. En el momento que tú ves que esa persona está haciendo el esfuerzo, la ayudas sin pensarlo. Eso sucede al revés. A mí me sucedía. Claro, yo tenía mis compañeros de trabajo, que eran muchos ingleses, entonces cuando yo empezaba a perder la maldita vergüenza y todo el tema, pues claro, ellos veías que se te quedan mirando como diciendo, ¿y este qué querrá decir? Pero como veían que yo me estaba esforzando y tratando de buscar las palabras, siempre te echaban una mano. ¿Mm? Mm, mm, Entonces ahí es donde viene también el tema que decíamos antes de las equivocaciones. ¿Quién te va a decir que te estás equivocando? Muy seguramente el que lo habla peor que tú. Pero el que es nativo y ve que te esfuerzas, va a tenerte la paciencia, o por lo menos a mí me la tuvieron, te tiene la mm. paciencia, te escucha, te entiende lo que le dijiste y luego te dice, no, mira, para la próxima, corrígelo y va en este orden. Ok, vale, perfecto, genial, ¿me entiendes? Pero entonces ahí es donde vienen las equivocaciones, que hay que tomárselas con... Yo recuerdo una vez a un jefe que tuve, estaba yo recién llegado, llevaba 2 meses y estábamos en el trabajo y teníamos que hacer algo y yo me la acerqué y yo le quería decir, oye, tengo un plan. Y le dije, oye, I have a plane. Y el tipo se me quedó mirando, you have a plane? Como diciendo, ¿tienes un avión? Y yo, hostia puta, no, el avión, claro, nos cagábamos de la risa, ¿me entiendes? Y dice, tendrás un plan. Y yo, pero plan se dice igual en español que en inglés. Bueno, entonces vienen las risas, pero dices tú, yo iba todo confiado en que plan se decía plane. Claro, Y plane es un avión. Y dices tú, coño, y él me decía, ¿y si tienes un avión, qué haces aquí trabajando conmigo? exacto. Pero son las anécdotas tontas que te van, Sí. y te van generando también mucho más confianza en ti mismo. Ya cuando te empiezas a soltar, ya la autoestima te crece. Bueno, pues ya no tienes ningún miedo en decir, oye, ¿cómo es que se decía eso? ¿Sabes? Y ya, cosa que al principio ni se te ocurre preguntar eso, por lo menos a Sí, mí. así Va es. uno soltándose. Sí, yo lo veo con mis clientes como efectivamente esa confianza va en aumento, la autoestima y también la sensación de superación, ¿no? De que el idioma ya no les controla, sino que son ellos que llevan las riendas y que lo aprovechan en su beneficio en aquellas ocasiones y que además es un aliado para su desarrollo. Claro, y Así sobre es. todo yo también creo que, y esto aplica en el idioma y en cualquier cosa en la vida, ¿no? En el momento que tú eres perfectamente consciente de que te falta un mundo por llegar a hablarlo bien, te relajas muchísimo más y lo disfrutas. Porque cada vez que abres la boca vas con ese temor y ese pánico a que de la frase que tiene 8 palabras, una la dije mal, coño, es que eso es un sin vivir. ¿Entiendes? Pero ya Mm. cuando te das cuenta de decir, no, mira, pues oye, a ver qué sale hoy, ¿entiendes? Ya lo corregiremos, pues te sueltas y te liberas y empiezas a gozártela muchísimo más.
mucho más. Así es. Bueno, Gabriel, ha sido un auténtico placer. Podríamos pasarnos horas. Todo el día. Sí. Aquí debajo encontraréis el enlace a la propuesta educativa de Educoneu Escuela de Posgrados, donde están todas las formaciones, el claustro, en la que podéis encontrar también este programa de coaching aplicado a los idiomas para ayudaros a aprender un idioma y sobre todo a disfrutarlo con resultados y a aceptar las equivocaciones que son necesarias y pasitos para progresar en cuantas más mejor, como se dice. Exacto. Gabriel, muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros. Te pueden seguir en la página web que indico y también voy a poner tu canal de YouTube, porque la propuesta que hacéis de conocimiento 5x5, al que me invitaste, me parece muy, muy bueno, esas píldoras de conocimiento de los diferentes colaboradores que tenéis en el claustro. Y nada, lo dejamos aquí. Muchas gracias por... No, al contrario, muchísimas gracias a ti. Un verdadero gusto. Claro que sí, tenemos que repetirlo. Y tanto que sí. Y gracias a ti por acompañarnos este rato. Espero que que lo hayas disfrutado, que te haya aportado valor y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo. Chao. Gracias. Chao.